Muy bien, en esta clase vamos a ver funciones representadas en coordenadas polares. Coordenadas polares es la clase de hoy. Tenemos este plano cartesiano, el eje X y el eje Y. Y en este plano, ¿verdad? Vamos a llevar este concepto que está escrito de esta manera, ¿ya? Dice lo siguiente. Otra forma de ubicar un punto en el plano, si nosotros tenemos un punto en el plano, vamos a suponer que tenemos aquí un punto. Dice, otra forma de ubicar un punto en el plano, además de las coordenadas X, Y, este punto en el plano puede tener unas coordenadas X, Y, ¿no? Dice, además de las coordenadas cartesianas X, Y, es el par ordenado delta tita, es decir, este par ordenado también puede ser escrito como delta y tita, es decir, como X y Y, pero en este caso delta y tita. Donde la primera componente delta, es decir, esta componente de acá, dice, donde la primera componente delta es el radio vector, es un radio vector, distancia del punto al origen, de este punto al origen, representa el par ordenado delta, desde este punto hasta el origen. Unimos este punto con el origen. Esta representación del punto al origen representa este primer par ordenado llamado delta. En algunas literaturas lo van a encontrar como la letra R o rojo. También es lo mismo. Y la segunda componente, es decir, esta, y la segunda componente, tita, este ángulo, es el ángulo formado entre el radio vector, dice el ángulo formado entre este radio vector y la horizontal positiva X, es decir, esta de acá y esta horizontal positiva. Es decir, esa segunda componente, este es el ángulo entre este radio vector y el eje positivo X. Si nosotros tenemos escrito, ¿verdad?, este concepto en ese plano, nosotros podemos hacer lo siguiente, por ejemplo. Podemos formar aquí un triángulo rectángulo, ¿verdad?, de este punto y desde este otro punto, ¿verdad?, el eje X y hacia arriba el eje Y. Si nosotros a este triángulo rectángulo aplicamos conceptos de trigonometría, ¿verdad?, nosotros si lo vemos así, por ejemplo en este triángulo rectángulo, para nosotros esta de aquí, desde este origen a este punto, es la hipotenusa, es decir, este componente, aplicando el teorema de Pitágoras, es igual a la suma de los catetos, ¿verdad?, por el teorema de Pitágoras. Y si nosotros queremos aquí despejar, delta va a ser igual a x al cuadrado más y al cuadrado, su raíz cuadrada. Fíjense ustedes lo que estamos sacando acá. Estamos sacando una relación de lo que nos va a ser útil para transformar coordenadas polares a cartesianas o de cartesianas a polares. Si nosotros a este triángulo rectángulo aplicamos concepto de trigonometría, por ejemplo, ¿no es cierto?, podemos decir que el seno desde este ángulo, seno de tita, es igual, aquí es el seno, cateto opuesto sobre hipotenusa, y sobre delta, y sobre delta. Entonces, si nosotros aquí despejamos la variable y, por ejemplo, va a ser igual a delta por el seno de tita, ¿verdad? Aquí tenemos otra relación. Si nosotros aplicamos la otra función trigonométrica, que es el coseno, coseno es cateto adyacente sobre hipotenusa, es decir, x sobre tita. Si de aquí despejamos x,
vamos a tener que x es igual, verá, este que está dividiendo pasar a multiplicar a delta por el coseno de ese ángulo. Y fíjense ustedes que aquí tenemos estas relaciones que nos permiten transformar de polares a cartesianas o de cartesianas a polares, que es el proceso inverso, ¿verdad? Y si también podemos escribir tangente, ustedes saben tangente, tangente de ese ángulo puede ser también, qué sé yo, es a opuesto sobre adyacente, es decir, y sobre x, ¿verdad? Todas estas relaciones, principalmente esta de acá, esta de acá y esta de acá, nos permiten a nosotros calcular o nos permiten a nosotros transformar funciones de coordenadas polares a cartesianas y de funciones cartesianas a polares, que es con las cuales vamos a hacer ejercicio utilizando estas fórmulas o esas relaciones que nacen de este análisis y este análisis verá acompañado con este concepto.